Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y los viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que nos dejan ustedes a través de nuestra página, nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000 o nuestra línea directa nacional. Vamos a tener un programa abierto, dirigido a ustedes, a que nos digan cualquier inquietud sobre cualquier tema en salud, así que vayan preparando sus preguntas que con muchísimo gusto las vamos a resolver aquí en el transcurso del programa. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Hoy pues muy satisfecha de poder estar en un día tan delicioso. Estamos en un clima manizalita, pero suavecito, no tan agreste. Así pues que es muy importante que tengamos en cuenta las precauciones que hemos hecho, las recomendaciones que hemos hecho para los cambios climatológicos. Doctor Juan Carlos, a raíz del programa que tuvimos con el doctor Carlos Alberto Montoya, he recibido muchas observaciones en mi correo electrónico donde me hablan acerca de la importancia del abrazo. Entonces, yo creo que es muy importante, es trascendental que nosotros los médicos comencemos a multiplicar en nuestros pacientes esta práctica, la práctica afectiva, porque en muchas ocasiones nuestra consulta con el niño se limita a hacer una consulta fría de crecimiento y desarrollo donde se preguntan unos antecedentes, donde se hace una evaluación física y de pronto se preguntan algunas ítems o se analizan de la escala abreviada de desarrollo y no profundizamos en esa parte, en la parte que nos va a hacer el interrogatorio y nos va a hacer un diagnóstico de cómo está el entorno del niño en la casa. Entonces esta parte es muy importante, así pues que a nuestros queridos colegas quienes realizan consulta de promoción y prevención y a las enfermeras que realizan consulta de crecimiento y desarrollo, les hacemos una invitación a que no solamente estemos mirando el carnet de vacunas, cómo está el plan de inmunización del niño, cómo está el niño, si ya tiene un amiguito, si tiene otro amiguito, si ya está caminando sin tenerse que sostener. También vamos a interrogar cómo es esa dosis de afecto que le estamos dando a nuestros niños en el diario vivir, cómo es la calidad de lo que nosotros vivimos, porque hay una práctica que dice, pues no le puedo dar mucho tiempo, pero sí le doy calidad. Yo creo que eso es un tanto una disculpa, o sea que vamos a tener que replantearnos porque nuestra sociedad se está saliendo de nuestras manos. Recordemos que no podemos ser una sociedad con falencia de afecto. Tenemos que ser una sociedad así, nosotros somos latinos, somos llenos de afecto, del calor humano, Así también observamos cómo los mismos comportamientos de nuestros niños dejan mucho que desear. Es el niño que entra y que no saluda, es el niño que se abstrae a su BlackBerry o a su equipo y es el niño que se abstrae a su mundo. Entonces tenemos que tener unos niños que sean unos niños que vivan esa franja de su existencia en una forma adecuada. Tenemos que recordar que con el niño hay que salir a jugar, que el mundo del niño es un mundo lúdico, ¿sí? Entonces hay que compartir con el niño, ir con él a la cama, despedirse de él, leerle el cuentico, tener el tiempo para poder nosotros meternos allí. Si no tenemos el cuentico en la casa, pues entonces estará o el abuelito o el papá o la mamá allí compartiendo de las aventuras de él o haciendo un mundo mágico. Eso va a hacer que el niño entre a ese mundo onírico, al mundo del sueño, en una forma deliciosa y que amanezca relajado, en paz y con ganas de hacer las actividades del otro día. Entonces vamos a cambiar esa actitud, vamos a hacer que el niño pueda estar en este planeta siendo un personaje feliz. Ya no queremos tantos niños emo, tantos niños, esos niños tristes, lánguidos, flacos, de pelos desflecados, que son la manifestación. Mira, yo me pongo a observar por qué los muchachos se están llenando de artificios en su cuerpo
Y a mí me parece que allí tenemos una falta en esa formación, en el equilibrio entre el yo y el super yo. Entonces, esa es una invitación que como mamá les estoy haciendo. Ser papá es muy delicioso, pero también hay que manifestar lo delicioso. Y en muchas ocasiones no somos papás porque lo hayamos programado, pero es un momento de la existencia, entonces a disfrutar ese momento de la existencia, a disfrutar con el hijo o con los hijos y hacer que cuando el niño vaya a su jardín o que vaya a su colegio, no lo estemos despachando así, sino que él se vaya con su loncherita empacadita con amor. Que cuando el niño llegue sea un momento delicioso porque va a llegar a un sitio donde le van a dar amor. Y fuera de eso, que se va a acostar por la noche cuando va a tener una carga de afecto tan grande que no va a tener desconfianza y va a tener menos terrores nocturnos y va a estar muy bien. Ese será un individuo preparado para la sociedad. Ese será un verdadero individuo preparado para la sociedad. Entonces, es una invitación que les estoy haciendo y que te estoy haciendo y que yo también me hago. Lo que tú dices, cada vez que uno habla con el doctor Carlos Montoya, de verdad sale uno bastante motivado a comenzar a poner en práctica muchas de estas cosas que sí, la verdad vamos olvidando por nuestro día a día, por nuestras ocupaciones, por estar muy entretenido en casi que en nuestro aspecto laboral. Entonces estamos dejando a un lado a veces el hijo que cuando usted llega a su casa de pronto muy cansado de estar realizando una labor todo el día y ellos de pronto lo quieren abrazar a uno o jugar un rato y uno dice no, espere que estoy muy ocupado, no me moleste, y a veces va uno quitándoles ese tiempo que es tan valioso. Hay que tratar de compartir con ellos, uno a veces equivocadamente cae en esto. Entonces hay que pensar en que es mejor llegar a su casa, tratar de disfrutar ese hijo, de abrazarlo, de jugar con él un rato mientras él probablemente se duerma. Entonces, si usted va a hacer algunas labores, va a trabajar o algo así, pues hágalo un poco más tarde, cuando él ya casi que entre en su sueño, y dedíquele siempre un buen rato a ayudarle a hacer de pronto sus tareas, a orientarlo, a jugar con él un rato, para que no sea solo pues el papá que llega a la casa o la mamá a regañar, a molestar al hijo, a presionarlo si ya hizo o no hizo las tareas y ahí mismo acuéstese, no. Compartir de pronto un rato más con él de todos esos aspectos lúdicos que tú estás diciendo, de abrazarlo, de preguntarle cómo le fue el día de hoy. De verdad es que ellos a veces encuentran uno muchas sorpresas simplemente sentándose un rato con ellos a dialogar y tratar de jugar. Ellos siempre tienen como la energía dispuesta a compartir ese rato con uno y a uno se le olvida porque uno llega muy cansado a la casa. Entonces metámonos un poquito más en el papel de padres amorosos, cariñosos, abrazadores, para que de verdad estos niños sean mucho más también amorosos, abrazadores en su vida futura y no estemos ahí creando esas personas que tú dices. Aquí hay una pregunta que encontré, doctor Juan Carlos, precisamente con respecto al momento de cómo hacer para ya suspender la lactancia materna. ¿Sí? Me parece que es muy importante. La pregunta decía más o menos así: doctora, mi nené tiene 18 meses y vive aferrado de mí. Me hace dar mucha pena en todas partes porque me está siempre bajando la blusa y siempre me está requiriendo. ¿Sí? Recordemos que en la existencia del ser humano existe una etapa que se fracciona en dos. La del lactante, que es una etapa, se fracciona como lactante menor, que va hasta el año, y lactante mayor, que va hasta los 2 años. Eso quiere decir que si una persona tiene la capacidad de lactar a su bebé hasta los 2 años, perfectamente lo podría hacer. Pero para eso existen unas normas, además porque es que la suspensión de la lactancia no se puede hacer de una forma abrupta. Primero porque la glándula mamaria está preparada en una forma con horario para producir cierto pool de cantidad de leche. O sea, pues que fisiológicamente a nosotras nos podría dar una mastitis porque se estaría acumulando la leche ahí. Y lo otro es porque al niño también hay que irle enseñando ciertas pautas, ciertos horarios y ciertas normas, ¿sí? Ciertos comportamientos. No importa a la edad a la que se vaya a ir suspendiendo la lactancia, y eso pues que idealmente podríamos ir hasta el año o un poquito más, vamos a hacer la recomendación de lo siguiente: cuando la actitud del niño es esa,
que está requiriendo a la mamá y que en todas partes, en el bus, en la calle, en la visita, le está haciendo un requerimiento, es porque el niño lo que está buscando no es la leche, sino pegarse de la mamá, perdón, porque es su vínculo afectivo, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo a las mamás? No se enoje con el nené, porque es que el niño no tiene la culpa de existir. Usted fue quien programó su existencia. Entonces, hágale al niño muy amable su existencia. ¿Cómo les recomiendo yo? Me hacían una pregunta que si se colocaba ají en los pezones, le podía dañar los dientes al niño. Pues yo me imagino que ese ardor en los pezones debe ser horrible, pero la agresión para el nené debe ser muy grande. Y recordemos que hay una etapa muy importante que es la etapa oral, así como hay etapa oral, etapa anal, etc. Esta etapa nosotros debemos irla pasando en la forma más atraumática para que evitemos en el futuro consecuencias como pacientes fumadores compulsivos. Eso será por allá en la vida adulta, pero eso queda con una marca allá en el subconsciente. Entonces, ¿cómo les recomiendo yo a las mamás que hagan esta actividad? Vamos a abrazar al nené. El nené lo que quiere es afecto. Vamos a abrazarlo y vamos a rodar en la cama. Rodamos para arriba, rodamos para abajo, rodamos para arriba, rodamos para abajo. El niño se va a sentir totalmente inundado de afecto, ¿sí? Pero ya después le va a fastidiar todo ese contacto y ya no va a querer saber de usted, por lo menos en la próxima hora. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el nené se separe un poquito porque ya tuvo una carga afectiva suficiente. Así no la va a estar buscando para que usted lo amamante. Entonces esa es una forma de hacer que el niño en una forma atraumática comience a requerirla menos para lactar. Lo otro es que colocarse sustancias puede hacer más bien una marcación de mi mamá allá y yo acá, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos personas que confíen en sus padres, que ellos sepan que nos traen una información y que nosotros los aceptamos. Y ese es el reflejo de cómo hicimos nosotros esa suspensión de la lactancia en muchas ocasiones. Entonces vamos a poner cuidado con eso. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto como papá? ¿Tú cómo haces? Pues el bebé, tengo un bebé de 8 meses. La lactancia materna pues sí, duró más o menos unos 6 meses, sí, y de ahí en adelante pues él se fue dedicando ya pues como a su alimentación complementaria, a ir dejando un poco esta alimentación tetero. Sí. Básicamente es lo que se le está dando, y la alimentación complementaria ya actualmente. Mira que esta pregunta es muy importante, y aquí en este diálogo entre médicos es lo siguiente: en muchas ocasiones los médicos como que somos personas extraterrestres y como que no estamos en ese mundo allá. Nosotros somos seres humanos. Tú como médico eres ser humano, yo soy sera humana. Pero entonces nosotros también muchas veces no aplicamos lo de la práctica que nosotros debemos tener a nosotros mismos. Entonces es muy importante. Allá usted doctor, a usted doctora, usted enfermero o enfermera que nos está viendo, estas cosas que son tan sencillas se las debemos aplicar al paciente. Y en muchas ocasiones, mira, doctor Juan Carlos, como en casa de herrero cuchillo de palo, en muchas ocasiones nosotros observamos cómo los mismos médicos, las mismas médicas, hacemos una muy mala práctica en cuanto a lo que es pericultura. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una muy buena práctica en nuestra casa y que no solamente prediquemos, ¿sí? Allí vemos también muchos conflictos también entre muchos hijos de los médicos, también por eso, porque tenemos muy poquito tiempo. Bueno, la otra parte que me preguntaban allí era, doctora, yo tengo un nené de 1 mes, pero no quiero que se dañe mi cuerpo. Yo, ¿cómo hago para suspender la lactancia? Esa pregunta me llamó mucho la atención, sobre todo ahora que nosotros somos tan codificados con lo que es nuestro cuerpo.
Entonces vamos a recordar una cosa muy importante. La naturaleza nos ha dotado con partes maravillosas. El cerebro femenino es un compendio de hormonas, de producción de hormonas maravilloso. Así pues que cuando nosotros nos disponemos a lactar, existe en el cerebro una parte que se llama la hipófisis. Allí en esa hipófisis se producen unas sustancias hormonales. Está la prolactina, que se encarga de enviar el mensaje. Cuando nosotros pegamos el nené al seno, viene una sustancia que se llama prolactina y le envía un mensaje al seno. Le dice, glándula mamaria a producir leche. Entonces viene el mensaje de producir leche. Pero simultáneamente, como esa hormona se produce en la hipófisis y al ladito se produce otra hormona que se llama oxitocina, que la mencionaba el doctor, esa oxitocina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir hasta el útero y lo va a hacer contraer. Al hacerlo contraer, va a hacer que ese útero comience a involucionar, o sea, vuelva a tomar el tamaño fisiológico de cuando no estaba en embarazo. Por eso, también es otra causa de por qué debemos promover la lactancia materna siempre, y es porque nos va a ayudar a nuestro cuerpo a que vuelva a su estructura fisiológica normal. Entonces, a la mamá la va a entrenar para que haga una buena alimentación, una buena la función lactancia. por la cual fue hecha. Exactamente. Y al útero lo va a hacer involucionar, o sea que su barriguita va a estar más planita cada vez. Así que a los 6 meses su abdomen debe estar como un abdomen fisiológicamente normal, ¿sí? No, es que me da mucho temor de lactar porque entonces los senos se me van a caer. No crea que se le van a caer los senitos. El solo hecho de usted ya haber estado en embarazo, ya sus mamas cambiaron de tamaño y ya se van a hacer un poquito péndulas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar un brasier adecuado, que son unas hamacas que van a soportar el tamaño y el peso de la glándula mamaria durante la lactancia. Yo les propongo a mis pacientes que están lactando que obviamente duerman con un topsito para que pueda tener sus senos en unas hamacas, para que no quede la glandulita ahí regada cuando se acuesta. Exacto, entonces al estar acostadita con esta hamaquita, que es un top común y corriente, hay muchas marcas, entonces el senito se va a contener, no se le van a aumentar las grietas o las estrías que se hicieron y los va a cuidar de esa forma, pero no es suspendiendo la lactancia o no lactando el nené como vamos a evitar la deformidad o los cambios que tenga la glándula mamaria. Otra pregunta que nos hacen, doctora Doris, es Neda, que tiene una hija de 8 años y ella está muy preocupada porque la hija se le está quejando de manera frecuente de dolor abdominal, de dolor en las piernitas. Entonces ella está muy preocupada y que le han tomado, inclusive la ha llevado a consulta y que le han tomado varios exámenes y que no le han encontrado absolutamente nada. Entonces pues le quiero contar a Esneda que muchas de estas pacientes en esta edad, sobre todo escolar y empezando sus primeros años escolares, pues usualmente encuentra uno que, según estadísticamente este libro, El pediatra eficiente, 9 de cada 10 dolores abdominales o de los miembros inferiores de los niños o de cabeza a veces son de origen psicógeno. Solamente 1 de cada 10 pues tienen casi que un origen que hay que corregir. Pero pues no puede uno minimizar el hecho de que los niños se queden de manera permanente de dolor abdominal o de dolor en las piernitas o de dolor de cabeza, simplemente decir no, eso es psicógeno y no más. No, hay que mirar y tratar de estudiar cuál es la causa de ese dolor. Lo primero que hay que hacer pues sí es tomar algunos exámenes, si el dolor se presenta siempre en las mismas condiciones, si usted ve que el dolor abdominal va acompañado de pronto de un vómito o alguna otra cosa, pues ese dolor ya llama más la atención, aquí sí puede hacer algo de tipo orgánico, pero si es un dolorcito abdominal o un dolorcito en las piernitas o algo que se calma casi que con el abrazo, con sobarle cualquier cosita, pues usualmente la mayoría de estos dolores sí no tienen nada que ver con alguna enfermedad como tal. Entonces, en este caso, pues básicamente los niños lo que están buscando es un poco más de afecto, de que los consientan, de que los mimen, de que la mamá o el papá esté mucho más cerca de ellos. A veces en este tipo de dolores abdominales también que muchas de las causas son a veces traumas de tipo escolar.
en el colegio alguien se está burlando de ellos, o le tienen miedo a un profesor, o no han cumplido con la tarea y no quieren llegar de pronto al colegio y por eso se quejan de un dolorcito abdominal o en cualquier otro sitio, y son a veces excusas como un mecanismo de defensa que ellos utilizan de manera inconsciente para hacer que no vayan a su colegio. O lo mismo, si hay problemas de tipo familiar o papás que están peleando mucho en periodo de separación o que no le dedican mucha atención al niño, pues ellos van aprendiendo de manera también inconsciente de que el quejarse, de que el manifestar un dolor en algún sitio de su cuerpo pues va a llamar mucho más la atención de sus padres y entonces van a enfocar la atención hacia ellos. Por eso casi que 9 de cada 10 dolores son de tipo psicógeno, no tienen una causa fundamental, y también hay que escudriñar qué es lo que está pasando en el ambiente del niño para ofrecer una solución e ir tratando de minimizar estos dolores. No desentenderse totalmente de él, porque si lo está manifestando es porque algo está pasando, así no sea real de origen físico en el niño, pero sí de escudriñar uno cuál es la causa de origen emocional que le está causando esta manifestación de dolor en diferentes partes del cuerpo, y tratar de corregir eso para que el niño no se le vaya a volver también un hipocondríaco, quejoso a lo largo de toda su vida, que también muchas de estas quejas en la vida adulta o adolescente están originadas a veces en un mal manejo durante su vida infantil. Doctor, me encanta hacer hincapié hoy con la infancia, precisamente porque abril es el mes del niño, ¿sí? Que nosotros hemos trasladado por allá a octubre, pero no, este es verdaderamente el mes del niño. Hablando de, siguiendo con lo que es el desarrollo del ENE, tenemos pues que hay otra etapa muy importante del niño, como es el gateo. Cuando nosotros gateamos adecuadamente, vamos a saber enfrentar el mundo en el futuro. Va a ser el niño que se puede concentrar en clase, el niño que respeta, el niño que va a ser una persona más confiada en el futuro. ¿Cómo debe ser el gateo? El gateo habitualmente se presenta más o menos alrededor de los 9 meses. Puede ser inclusive antes o puede ser un poquito después, pero idealmente los 9 meses es como la edad promedio. Nosotros como médicos, ¿cómo debemos impulsar al nené para que tenga un gateo adecuado? Gatear es caminar en 4 patas, ¿cierto? Entonces, utilizando las 4 extremidades. Vamos entonces a hacer una práctica que es la estimulación del reflejo del paracaidista. Si nosotros tomamos en nuestros brazos, el niño está mirando boca abajo, con sus bracitos aquí, su cabecita aquí y sus piernitas acá. Si nosotros tenemos un espejo aquí al frente del niño y lo abalanzamos como si fuéramos una hamaca, el niño cada vez que se hace próximo al espejo va a extender las manos, subir la cabeza y extender las piernas. Ese es el reflejo del paracaidista. Eso lo debemos hacer después de los 5 meses de edad para estimular este reflejo. Así, cuando el niño esté preparado para enfrentar el piso, lo hará en una forma adecuada. No nos den un susto porque el niño se va a llenar de parásitos. No, eso de todas formas es entrenamiento inmunológico, pero ese momento de preparación del niño para el gateo es algo prioritario y es muy importante. Vamos a una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Una pregunta. Claro. Lo que pasa es que yo tengo un nietecito que tiene 3 años larguitos y es muy apegado a la mamá. Él lo lleva al colegio y se queda llorando, lo va a dejar con la abuela y se queda llorando, pero eso no es todos los días. Entonces, ¿qué hacer con él? Porque se siente, va de pronto la mamá a hacer un mandado, mamá, lléveme. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Quisiera ver que me aconsejen. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ah, es una abuelita muy bella. Ellos, los niños, comienzan a tener a veces un sentimiento de apego pues muy grande a la mamá o al papá o cualquiera que los esté cuidando. Ellos a veces sienten como un vacío, como un desamparo, como algo, una sensación como de abandono, ¿cierto? De pronto, a veces estos niños es que se les han dado como muchísimo afecto, como al revés, ¿cierto? De lo que uno
iría pues como en contra de que no los maltrataran ni nada. Entonces a veces los niños que son de pronto muy apegados a la mamá, a la abuela, al papá, y usualmente los mantienen como muy cerca a veces de ellos, cargados, demasiado pendientes de ellos. Entonces los niños, cuando esta persona que es representativa para ellos se va a alejar y ellos han estado tan apegados, pues sienten ese sentimiento como de vacío, de que los van a abandonar. Por eso a veces los niños hay que irlos desde muy temprana socializando un poquito más con otras personas, con otro tipo de ambientes. Ya de pronto a veces de manera temprana inclusive van a los jardines para que comiencen a socializar con otras personas. ¿Para qué? Para que cuando el papá, la mamá o algo pues se vayan a retirar de ellos, no sea tan traumático el hecho de que ellos se vayan a sentir desamparados de esta forma. Por eso hay que interrelacionarlos muchos con otras personas, con otros niños, con otros adultos, para que ellos vayan viendo que al irse alguno de estos seres queridos, pues no lo van a abandonar, porque ellos siempre están muy apegados, ellos prácticamente dependen de alguna persona. Entonces, si esa persona, que es casi que la única que ven en determinado momento, se les va en un momento determinado, entonces ahí es donde ocasiona el trauma tan grande para ellos y van a sentir una sensación muy grande de abandono. Por eso es que lloran y hacen a veces tremendas pataletas para que esta persona no se vaya. Y esto va redundando, si no se corrige a tiempo, si no se socializa mucho más al niño con otras personas, pues se va convirtiendo en un problema también muy grande para los mismos cuidadores, porque prácticamente los niños se vuelven totalmente dependientes de ellos. Entonces es una cosa que hay que ir haciendo de manera progresiva, no de la noche a la mañana, para que no sea tan traumático pues para el hijo. Y hay que hacer una cosa, doctor Juan Carlos, los adultos somos muy dados a creer que los niños son personas en miniatura. No, ellos no son personas en miniatura, son personas que están evolucionando, que están aprendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer también con el niño? Al niño se le debe explicar, mira, hoy vas a estar aquí y yo voy a venir por la tarde por ti, porque nos vamos a ir a hacer muchos cuentos y a jugar a la casa. Pero hoy que vas a estar aquí, tú vas a aprovechar para que te van a contar muchos cuentos, vas a jugar con otros niños o vas a estar con tus abuelitos, en fin, donde nosotros tengamos que dejar el niño. Pero al niño hay que explicarle, porque nosotros creemos que los niños no entienden, ¿no? Ellos entienden absolutamente todo, inclusive a una velocidad que es increíble, ¿sí? Entonces, al niño hay que explicarle, se le explica de una forma clara, se le da el abrazo, que él sienta que es ese abrazo de la persona que se está despidiendo. El niño lentamente rápidamente va a aprender y va a asimilar que no solamente su vida es estar al pie del papá y de la mamá, pero eso hay que explicárselo. Me llamó la atención esta semana que estaba haciendo consulta una mamá joven, una señora profesional joven, que me llevó el nené a consulta y entonces le decía, quédate ahí quieto porque o si no, viene la cucaracha y te pica. Mira, eso es algo, yo me sentí terriblemente incómoda. Te aseguro, doctor Juan Carlos, que yo sudé en esa consulta de escuchar a esa mamá toda la cantidad de contaminación que le dio al pobre nené. Cuidado con la cucaracha, no toques eso porque la doctora se pone brava, te va a poner una inyección. No, eso es una agresión al niño, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros los adultos les damos una información totalmente contaminada al niño y prácticamente rompemos con esa relación. Entonces, no, los miedos son las bobadas que nos metieron a nosotros en la cabeza. Hagamos que el niño tenga un ambiente y a veces queda el trauma de toda la vida de esa cucaracha. Claro, sí, más sosegado, más tranquilo y no enfrentemos al niño a miedos que no están. Miren, si el niño jamás se le habla de la cucaracha, nunca le va a tener miedo a la cucaracha. Pero si tenemos un papá, una mamá o un cuidador que le está hablando, cuidado con la cucaracha, voy a llamar al loco, mire que si usted llora, viene el viejito y se lo lleva. Entonces, después ve un anciano en la casa, en la calle y se va a morir de terror.
esos pánicos que nosotros vamos generando en los niños. Esa es una parte muy importante y eso es desde el momento en el que el niño se está formando, que está generando ya traumas de rechazo a una cantidad de circunstancias que, ¿cómo nos vamos a abstraer a la presencia de una cucaracha si cucarachas hay en todo el mundo? ¿Sí? Si son unos animales que están ahí hasta resistiendo las guerras atómicas, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar de actitud con el niño. En ese momento íbamos en la parte que era del gateo, ya vamos por allá como a los 9 meses. Y acabo de decir algo muy importante, explíquele al niño en forma clara, porque cuando al niño se le habla en una forma adecuada, él va a aprender a articular adecuadamente, va a aprender un léxico adecuado. No emple palabritas ya que yo nací, porque entonces después el niño termina en fonoaudiología porque el niño tiene contaminación o tiene una dislexia o tiene una forma inadecuada o una confusión de fonemas, ¿sí? Entonces el niño termina, es que el niño siempre confunde la P con la D, la D con no sé qué. Es por eso, porque nosotros no le estamos dando una información adecuada al niño. Entonces yo le voy a decir simplemente a Pedro, que es mi niño de 1 año, le voy a estar hablando como a Pedro. Pedro, yo te amo, ven, yo te voy a explicar algo, pero en una forma adecuada, con un mensaje directo y siempre refiriéndome al niño. Allí el niño va a comenzar a tener no solamente un balbuceo y una presentación del lenguaje en el tiempo que es, sino en una forma adecuada y aprendiendo el léxico adecuado. Doctor Juan Carlos, yo vivo sorprendida de observar las porquerías que dicen los muchachos actualmente. Y he tenido la oportunidad de estar en muchos ambientes donde están con los papás y utilizan unas palabras que son una vulgaridad. Sí, ¿por qué nos estamos volviendo así? ¿Por qué estamos chatarrizando el lenguaje? No solamente la comida, sino el lenguaje, el contacto con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños del colegio, inclusive hasta los mismos profesores. Utilizan unas palabras no solo soeces, sino mal aplicadas. Y fuera de eso, un mal entrenamiento en lo que es la forma de expresión. Entonces esa también es una invitación. Eso también hace parte de la evolución del ser humano. No solamente sentarse, la suspensión de la lactancia, después la suspensión de la lactancia, la comida adecuada, el gateo adecuado, sino el entrenamiento para lo que va a ser la comunicación. La comunicación debe ser adecuada. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, Buenos bienvenida. días. Para felicitarlos por el programa y Gracias. muy especialmente Gracias. a la doctora Doris Amanda, porque sus también. consejos son espectaculares. Doctora, tengo un nietecito que tiene 6 mesecitos, ya para los 7. Él es alimentado solo con leche materna, pues últimamente ya le están dando de tarro, pero pues muy poquito. Sí. Él es demasiado gordito. Y pues que el médico dice que es normal el peso y todo, pero el niño dura hasta 8 días sin dar del cuerpo. Entonces, pues yo no sé si eso es normal No. y que el pediatra le dice que eso es normal. Entonces, a ver si usted nos da un consejito a ver qué se le puede hacer al niño. Claro, con mucho gusto. Tan normal no es. Pues uno sí tiene que tener un hábito intestinal para cada persona. Hay gente que hace 2, 3 veces al día, hay unos que hacen una sola vez al día, hay uno que hace cada 2 días, pero 8 días ya es Sí. una exageración porque ya le va a causar ciertos problemas al niño. Entonces, la verdad es que cada persona tiene su hábito intestinal. Hay que mirar muy bien cuál es el hábito intestinal del niño, pero ya 8 días es un poco exagerado para uno no hacer deposiciones. Vamos a pasar a un corte de comerciales y vamos a entrar nuevamente al programa con el desarrollo de ese tema. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. Estamos aquí en Consúltenos por su salud.
a partir de este momento nuestras líneas telefónicas están abiertas. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre cualquier tema, ya saben que con muchísimo gusto aquí estamos para darle respuesta a todas ellas. Está nuestra línea 886-8000 y nuestra línea directa nacional para que ustedes nos llamen. Con muchísimo gusto, doctora Doris y yo estaremos respondiendo todas esas inquietudes. Doctora Doris, terminemos el tema para darle respuesta a la paciente de tratamiento en este niño de 8 meses. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿qué pasa con el carro de la basura? El carro de la basura está programado, por ejemplo aquí en Manizales, 2 veces por semana para que vaya a recoger la basura de nuestras casas. ¿Qué está pasando con el intestino? El intestino, después de haber absorbido los nutrientes, pasa al colon y allá en el colon esa materia fecal se dispone a salir. ¿Por qué esta analogía? Porque nosotros no podemos tener sustancias que ya nos están estorbando y que deben salir acumuladas en nuestro cuerpo. ¿Eso qué genera? Genera una intoxicación crónica y son los fenómenos que después comenzamos a presentar de dolores en las articulaciones, fatiga y cansancio. Cólicos en los niños. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el nenecito? Primero que todo, es un nené muy pequeño, tiene 6 meses. Al nené hay que acostumbrar, 8 meses, bueno, hay que acostumbrar el movimiento del intestino y para eso podemos hacer desde afuera algunas cositas. ¿Cómo qué? Vamos a colocar en el abdomen, en la parte inferior derecha del abdomen del nené, la mano, subimos, luego atravesamos, luego bajamos por el otro lado, por el lado izquierdo, hasta el centro de la pelvis. Si nosotros hacemos este masaje, es un masaje en la dirección de las manecillas del reloj. Si hacemos este masaje, que es un masaje muy delicado, muy suave y que a la vez va a ser acariciador, el niño se va a sentir atendido y el movimiento del peristaltismo va a comenzar a tener orden. Eso lo debemos hacer ¿cuánto? 2 veces al día. Le vamos a hacer ese masajito y al niño se le explica que este es el momentico de las cosquillitas. Ven pues Pedro que te voy a hacer las cosquillitas y las cosquillitas son ese masaje. Anteriormente, cuando los niños eran lactantes menores, se decía que era que el niño no tenía el cuajo organizado. ¿Y por qué? Porque le daba muchos cólicos, inclusive vomitaba, en fin. Y es eso, que al abdomen también hay que enseñarle que debe tener un recorrido la onda peristáltica. Pero el niño ya está en edad de consumir frutas que le van a dar un buen aporte de fibra. ¿Como qué? Mango, ¿sí? Entonces vamos a darle mango para que él pueda evacuar. Me llegaba también una pregunta al correo. Las ciruelas pasas, o las ciruelas, claro. Hay unas compoticas de ciruelas que también venden por ahí en los supermercados y se les da. Por ejemplo, a mi hijo todos los días le damos su compotica de ciruelas y todos los días hace su deposición sin ningún problema. Cuando a veces pasa de pronto un día porque no se acabaron, no hay mercado en la casa, lo que sea, pues entonces el niño va a estar 1 o 2 días, a veces un poquito duro y les toca hacer un poquito de esfuerzo, pero esa es una buena costumbre y les enseña a uno pues a tener ese hábito intestinal diario. Tenemos otra llamada para seguir de pronto con el tema. Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Sí, bienvenida. Qué pena con ustedes, les voy a cambiar como un poquito el tema, pero no hay problema. Hacerles una preguntita sobre ya una persona adulta. Tiene el herpes, lo que se dice pues la culebrilla. Culebrilla. A ver, ya se le dio la dosis de la antiviral, ya la cumplió, pero en este momento está con el ardor, con la piquiña, con el dolor. ¿En qué parte no tiene? es como tanto el dolor, sino como el ardor y esa sensación, ese desespero. Entonces, pues no sé cómo, ya le hemos dado los remedios que nos han dicho, pero no sé cómo qué más se le pudiera hacer. ¿En dónde tiene las lesiones? Es una ancianita ya, mi mamá, y tiene la lesión, él fue como al lado de la vagina y hacia la nalguita. O sea que es un punto muy, muy delicado. Pero está muy bien ya de las lesiones.
¿Qué antiviral le dieron? ¿Aciclovir? ¿De cuántos miligramos? Fue de 800. ¿De 800? Es el mismo aciclovir, pero con otro nombre, Direx. Sí, es que se le fue un poco el sonido. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, hay que tener cuidado porque el herpes zóster deja unas marcas neurológicas ahí por la irritación de la terminación nerviosa, ¿sí? Muy bueno que le hayan dado el antiviral. En muchas ocasiones hasta esteroides hay que suministrar, precisamente porque hay que ayudarle al nervio a que comience a restablecerse nuevamente. Pero si la mamá persiste con mucha sintomatología, considero que debe reconsultar. Por ejemplo, a mí me daría mucha dificultad en este momento recomendarle algo sin poder ver a la paciente, porque es viendo a la paciente donde uno puede determinar. En muchas ocasiones hay lesiones de estas que se sobreinfectan, entonces no sería prudente. He visto muchos pacientes, me ha tocado ver muchos ancianos con herpes zóster. La verdad es que a veces van a la EPS y a veces les hacen buenos tratamientos, pero otras veces de pronto no tan buenos, inclusive las dosis, por eso le preguntaba las dosis de aciclovir o el antiviral que recibió. Existen unos más modernos que están mucho más concentrados y que le dan un mejor manejo y mucho más rápidamente. Yo por lo menos a los abuelos o a las personas adultas mayores les hago un manejo muy agresivo de su herpes zóster. ¿Por qué se los hago muy agresivo? Porque es que me ha tocado ver pacientes con esto que se llama la neuralgia posherpética, que es un dolor intenso, casi intratable y que puede durar muchísimos meses, inclusive enloquecedor. Me ha tocado ver muchos pacientes con herpes zóster en este sentido y por eso hay que ser un poquito más agresivo en el manejo. A veces la gente se tranquiliza un poco, se toma analgésicos solo para el dolor o se echan solo cremitas ahí antivirales tópicos y eso realmente el efecto no es tan marcado y le reconsultan a uno cuando ya llevan un mes de haber iniciado su enfermedad, donde es un poquito más difícil. Entonces a estas personas que les da el herpes zóster o la culebrilla, pues deben consultar muy tempranamente y hacerse un muy buen tratamiento, especialmente si son adultos mayores. Probablemente la gente joven no tenga tantas repercusiones en su vida y su dolor sea más manejable, pero los adultos mayores son supremamente delicados y hay que hacer un tratamiento un poco más agresivo para evitar esta neuralgia posherpética que se vuelve un dolor intratable y muy severo en ellos. Hay que examinar al paciente, no le podemos decir una recomendación aquí, pero sí hay cosas muy buenas que se le pueden dar a esta paciente. Seguramente la doctora Doris o cualquiera, si nos quieren llamar, pues podemos cuadrar una cita para hacerle ese manejo complementario para que el paciente se sienta mejor atendido y con menos dolor, y sí hay más cositas que se pueden hacer. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Para felicitarlos por tan excelente programa. Muchas gracias. Resulta que yo soy una abuelita preocupada por mi nieto de 3 añitos, porque resulta de que le gusta mucho chupar dedo. Entonces se le dice que no chupe dedo y se le explica por qué, porque ya los dientecitos se le empiezan a salir, bueno, en fin. Entonces él quiere hacerlo, pero como que no puede por la constancia que siempre ha tenido. Entonces dice, ay, tita, ¿me das permiso de chupar dedo un ratito? O a la mamá o así. Entonces, ¿quién le dice que no? Pero quisiera saber de pronto qué podríamos hacer para que deje chupar dedo. Que tengan un muy buen día y muchas gracias. Usted nos acaba de enviar un coco de pregunta. el dedo. Es muy difícil. Eso es, la estimulación oral es tan importante, por eso es que besar es tan rico, porque es que a través de la boca se sienten unas cosas maravillosas, ¿sí? Por ejemplo, una vez me comentaba una persona muy allegada a mí, me decía, ¿cómo te parece que pasé por una calle y casi que me choco? Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces me dice, estaban una pareja besándose, pero lo hacían en una forma tan deliciosa que casi que me choco, seguí fue mirando a la pareja. Es eso, mire, la boca produce muchas sensaciones, no solamente nos sirve para ingresar la comida y para masticar y para hablar,
también nos sirve para tener sensaciones. Besar es delicioso y el niño está recibiendo en ese momento un estímulo afectivo con él mismo, ¿sí? No sé qué dedito se chupará el nené. Hay personas quienes utilizan inclusive unos paladares con unos chuzos para que el niño cada vez que se meta el dedo a la boca se chuce. Eso no me gusta, sinceramente. Ahí pido disculpas a los odontólogos que se encargan de hacer esas cosas, pero yo estoy en contra. Mire, al nenecito no le dé plazos ni permisos para chupar dedo. Más bien cuéntele cosas con los dedos. ¿Cómo he hecho yo en la práctica personal? Como también soy mamá, me ha tocado inventarme muchas estrategias, ¿sí? Entonces, al niño se le pueden contar muchas cosas. Por ejemplo, si el niño chupa dedito es para acostarse, entonces el niño lo que quiere es compañía para dormir en paz. Vamos a aproximarnos donde el niño y le vamos a hacer una marioneta o un títere, sí, con una media, ¿sí? Pero la vamos a construir con él. Recuerda usted, yo supongo que como ya es abuelita, yo sé que usted sabe hacer títeres con medias. Uno mete la media, el talón queda aquí y aquí uno puede meter una lengua, en fin, aquí los ojos y vamos a contarle historias. Él también puede tener su propio títere y pudo haber participado en la construcción del títere. Cuando nosotros tenemos ese títere, vamos a comenzar a contar historias y él puede tener el títere en la mano donde se chupa el dedito. Si él comienza a chuparse el dedo de la otra mano, pongámosle otro títere para que él duerma con sus títeres. Y nosotros también vamos a tener un títere. Esa es una forma de hacer que el niño se sienta fabricando cuentos, fabricando historias allá en su cerebro. Y eso lo va a dejar dormir en paz. Y a nosotros también. Pero si después de quitarle ya los títeres, el niño comienza a chuparse los deditos, entonces pintémosle muñequitos por la noche en cada uno de los deditos, donde ese títere tuvo una familia y se van a contar muchas cosas entre ellos. Mire, eso que parece como tan bobo, esa es una terapia maravillosa, más que estar pensando en que al niño se le van a torcer los dientes, no. Y además si se tuercen los dientes, esos dientes después se van a caer y le van a salir otros, ¿sí? Entonces la parte importante ahí es la parte afectiva. Contémosle al niño historias, vigilémoslo, acompañémoslo y si de pronto él de todas formas se chupó el dedito para estarse durmiendo, retiremos la manito del nené cuando ya se haya profundizado. Así no vamos a romper la relación con el niño, vamos a estar en paz con todos y el niño va a aprender posteriormente a que él no se debe chupar el dedito. Ese será un fumador menos en este planeta, porque vaya usted, hágale una restricción a ese dedo y tendremos un fumador compulsivo, un tomador compulsivo o una persona que no confíe en nosotros. Doctor Juan Carlos, yo quiero acabar de redondear un pedacito lo del abdomencito del nené. Es importante comenzar a darle frutas a los niños y yo les voy a hacer una pequeña recomendación nutricional. Cuando los niños tienen estreñimiento, vamos a frecuentar un poquito menos el banano y vamos a frecuentar un poquito menos la guayaba. Y vamos a aumentar el consumo de mango, de papaya, de auyama y de cosas que tengan fibra. Así, el popocito del niño va haciendo un movimiento más entrenado. Vamos a procurar por utilizar la granadilla y quitémonos el miedo de que esa pepa de granadilla se va a ir al apéndice y le va a dar una apendicitis. No, eso no entra por allá. Y debemos evitar la naranja. Ah, exactamente. En los bebés así tan pequeñitos. Exactamente. Solo por ahí después de un año puede comenzar a meterse un poco en su dieta, pero antes del año ni naranjas, ni huevo, en general los cítricos, no dárselos a los niños menores de un año. Ni chocolate, porque a los niños menores les estamos dando migote y ese migote con chocolate es después de los 2 años. Así vamos a tener menos niños alérgicos. Doctor Juan Carlos, hoy me encantó haber estado contigo. Igualmente, doctora Auro, yo le quiero recordar a los televidentes que ya abrimos el segundo, ya estamos próximos, la próxima semana vamos a abrir el segundo
hogar, de la línea médica para el cuidado del adulto mayor. Allí tenemos todos los servicios médicos, cuidado de enfermería, va a ser una casa también muy bonita, aquí cerca en la Camelia, de manera pues que las personas que estén interesadas, ya nos quedan pocos cupos, ya hay varias personas que han reservado sus cupos, tenemos un cupo limitado, así que quien quiere que le cuidemos a su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, pues allí con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Así que llamen, que ya nos quedan pocos cupos, es reservado. Entonces llamen a la línea médica, allí a las oficinas le van a dar la información, pasen por allí para que reciban toda la información acerca de cómo va a ser este nuevo hogar para el cuidado del adulto mayor que vamos a tener muy próximamente aquí en la ciudad de Manizales, cerca en la Camelia. Llamen y reserven ese cupo a la línea médica. Le cuento, doctora Doris, para las Muy personas bien, que doctor Juan Carlos. Les recuerdo, soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi número de celular 310-3900-856 y mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com. Doctor Juan Carlos, que ames mucho a tus niños y que juegues mucho con ellos este fin de semana. Muchísimas gracias, doctora Doris. Claro que sí, eso vamos a hacer, vamos a compartir en familia todo este fin de semana. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Un abrazo muy grande para todos, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Doctora Doris, feliz fin de semana. Muchas gracias.